planificando los próximos 6 meses y los OKRs del año para Spirit. Vinimos a planificar, a estar juntos, a empezar a ver cómo hemos ido hasta ahora, qué cosas tenemos que dejar, qué cosas podemos empezar, con qué cosas estamos con cierta madurez, cómo vamos a continuar nuestro camino y sobre todo para reafirmar nuestra visión. Creo que venir a un espacio con naturaleza, con pajaritos sonando, ayuda mucho a inspirarse, a encontrarse después de semanas y meses como los que hemos tenido. Bueno, estamos aquí en Culiprán, en Melipilla, en una parcela. Con la naturaleza, creo que nos ayuda a estar bien conectados con la tierra también hoy, y poder hacer que fluyan las ideas y estar full también pensando en todo lo que viene. Vinimos a planificar, vinimos a reencontrarnos también después de varios meses con el equipo. Estuvimos en un espacio de retrospectiva y también de planificación de nuestro futuro más cercano, en particular estos próximos 6 meses de trabajo. Partimos nuestra planificación de Inspirit, donde cada uno preparó una presentación y contábamos un poco de nuestra historia personal. Eso nos permitió volver a conectarnos después de tanto tiempo físicamente lejos. Construir mi presentación fue todo un desafío porque fui a investigar redes sociales, ver un poco también de la historia y me encontré con fotos muy bonitas, con personas a las cuales yo quería traer para contarles, que ustedes supieran que eran parte de mi historia. La motivación detrás de esa actividad fue, primero, porque nos dimos cuenta que no conocíamos bien la historia profesional de cada uno, pero la actividad se amplió y fue muy bonita porque todos terminamos contando muchos más detalles de las personas que somos y de la historia que hay detrás de eso. Siento que trabajar en un equipo conectado, que empatiza con la historia y con el futuro del otro, está preparado para cualquier cosa, para cosas grandes. Y a partir de ahí hicimos una reflexión utilizando la herramienta de 4Truth de las 4 verdades de Human Systems Dynamics. Lo planteamos en términos de lo que es subjetivo, lo que yo creo que es más personal, lo que es objetivo y lo que es un hecho específico y que no es irrefutable, y lo que es un poco entre los dos, que es lo que acordamos como equipo, que es lo normativo, la verdad, normativa. Lo más importante en el ejercicio de las 4 verdades que hicimos nosotros tuvo que ver con identificar la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad normativa, y a partir de ahí decidir, conversar y consensuar en grupo cómo queremos que sea esta verdad compleja que tiene la multiplicidad de perspectivas, a partir de la cual Inspirit se plantea de aquí a los siguientes meses. Una dinámica de HST que va tomando cada elemento de las distintas verdades que nos van redefiniendo a nosotros con respecto a cada punto de vista que vamos teniendo, pero resignifican para lo que vamos a ver en el futuro. Y lo que más me gustó es que dentro de la diversidad de ideas y opiniones que se entregaron, me gustó ver que estábamos todos igual alineados hacia un objetivo mucho más grande. Y poder ver eso me dejó muy tranquila en el trabajo que estamos haciendo en el día a día, saber que estamos alineados. También me pareció bueno el ejercicio para diferenciar cómo nos perciben, el cómo nos percibimos y qué hemos acordado, y el que siento solamente yo. Y también qué queremos mover, ¿no? Qué cosas que creemos de nosotros pero nadie más ve, que creemos que sería valioso que vean, o que vemos que ya se está reconociendo el trabajo que hacemos, y pues no, obviamente el cómo nos sentimos. Con eso como input y como conversación armamos un ecociclo. Ecocycle es una actividad de estructuras liberadoras o liberating structures, que lo que hace es recuperar el ciclo biológico, el ciclo de la naturaleza, desde el nacimiento, la madurez o la cosecha, pasando por la destrucción creativa, el arar la tierra, preparar la tierra, y nuevamente como identificar la semilla, ¿sí? Aquello que está ahí en renovación, donde este fruto que de alguna forma murió, ahora va a volver a ser sembrado. Y me gustó que como parte del ejercicio pudimos pensar en los distintos momentos en los que están las cosas que hacemos, y pensar no solamente en una instancia, en un objetivo específico, sino cómo ir equilibrando como todo lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo y lo que todavía no hacemos, pero creemos que potencialmente vamos a empezar a hacer. El ejercicio del ecociclo a mí me parece muy poderoso, creo que es muy físico, es muy humano, incluso muy animal.
poder recorrer espacios propios de la naturaleza de la vida, el crecer, el madurar, el preparar el terreno. A mí me conmueve profundamente y creo que empezar a identificar posibilidades para un equipo de trabajo en esos ámbitos es revelador. Siento que es muy clarificador y permite abordar aquellas cosas en las cuales en verdad queremos poner esfuerzo y talento. Lo que me gusta mucho es la parte de destrucción creativa. Creo que no podemos partir nuevos proyectos, no podemos partir nuevas cosas si es que no dejamos algo atrás. No esperaba conectar todas esas instancias y posibilidades, como que normalmente las planificaciones van solamente a lo próximo, qué vamos a lograr y ya, y en este escenario conectamos todo, lo que veníamos haciendo, lo que queremos, y en los distintos momentos, ¿no? Hay cosas que ya tenemos más maduras, hay cosas que están iniciando, y hay cosas que recién estamos pensando, y son todas las cosas que hay que equilibrar para lo que queremos lograr con eso. Con esa actividad fuimos identificando también aquellas cosas que hacemos y las que queremos hacer. Fue una reflexión en torno a cómo nosotros como empresa estamos planteándonos y nosotros como trabajadores de esta empresa estamos diseñando el espacio donde queremos estar. Bueno, lo que me llevo en general de la planificación, que es un poco lo que mencionaba antes, el tema de, primero, compartir nuestras ideas, nuestras opiniones de cómo estamos viendo nuestra compañía hoy día, y con eso ver que estábamos realmente alineados o que tenemos un propósito, un objetivo en común. Creo que eso en un equipo es fundamental. Muchas veces lo pasamos por alto, muchas veces creemos o lo damos por sentado, ¿cierto? Como yo creo que voy hacia ese objetivo y creo que todo el mundo tiene ese mismo objetivo. Quiero desafiarme hacia ese objetivo común que hemos visto hoy día. Me voy contenta de haber estado también físicamente con mis compañeros en un espacio tan bonito, en un día muy soleado que nos llenó de vitamina y de energía para continuar los meses que siguen. También que crezcamos no necesariamente en personas, sino que también crezca nuestro impacto, tanto en el ecosistema local como también en la región. ¿Y algo que te gustaría agregar? Me gustaría agregar que trabajo con el mejor equipo del mundo, estoy muy feliz haciendo lo que hago y quiero seguir acá. Lo bueno de esto es que ahora, al saber la experiencia laboral de cada uno, podemos converger y apoyarnos más desde ese conocimiento que antes no lo sabíamos, no lo conocíamos. Entonces fue una actividad muy bonita. Siento que la conexión emocional con un otro es parte del crecimiento de las personas y de los equipos. Y eso siempre va a ser bueno, siempre será positivo. Me parece importante de cara a todo lo que, no solo este ejercicio que hicimos nosotros, sino creo que también como recomendación para otros, que en cada planificación veamos qué dejamos. No se trata solo de agregar cosas o de empezar cosas, sino de ver qué voy a dejar, qué cosas ya no me están sirviendo, no me están haciendo sentido, porque de alguna manera tengo que liberar esa mochilita para poder cargarla de otras cosas para lo que viene en mi camino.